Bueno, vamos a ver un poco del giróscopo, ¿ok? No les voy a explicar un poco el fenómeno como tal. Ya, vamos a ir un poco más rápido. Lo que sí les voy a explicar es lo que más o menos toman, lo que más o menos preguntan, ¿ya? Y que tienen que saber para sacar buena nota. Porque acá todos están para sacar buena nota, creo yo, ¿no? Entonces, y para entender, obviamente, por eso es que me gusta explicar también la parte un poco teórica de las cosas, ¿no? Para que cada uno pueda entender, a ver si comprende. Ya, tengo dos preguntas para el día de hoy. Más que todo toman como tipo control lectura, no toman ejercicios como tales, así como que calcula, bla, 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 no toman, sino toman más control lectura. Ya, un compañero suyo me pasó también una pregunta que decía, ¿para dónde va la velocidad de precesión? ¿Ya? Y estaba un poco confundido con el hecho de que la velocidad angular siempre va en la misma dirección que el eje de rotación. ¿Ok? Entonces más o menos les voy a explicar también eso, ya para que si tienen alguna confusión, pues lo puedan sacar, ¿no? Despejar. Y bueno, nada, vamos a continuar con momento angular. Yo sé que ahorita está en equilibrio, estático, pero de verdad que es mucho más, yo creo que complejo el momento angular. Y estos ejercicios, por ejemplo, este es un examen, este también creo que es un examen o una lección, si no me equivoco. Este es un examen de mejoramiento, este es una lección, hasta tiene el formato. Ya, no sé si es legal esto, pero bueno, queda la grabación. Igual, fue el año pasado, creo. Así que bueno, vamos a terminar a la una y después de eso me pueden preguntar cualquier cosa. ¿Ya? Así que vamos a iniciar con la explicación súper rápida de qué es giroscopio o giróscopo como tal. A ver, bueno, la forma, como decir, más común que puede encontrar del giróscopo es esta. Ya, listo. Entonces, acá podemos notar todas las características que vamos a tener, es decir, todos los datos o las variables que vamos a tener. Por ejemplo, a este omega se lo conoce como velocidad de precesión, más que todo velocidad angular de precesión. ¿Ya? Y nada más indica en cuánto va a tardar en hacer toda esta vuelta. ¿Ok? Este sistema que va a estar pivoteando desde acá, desde este eje, perdón. Ya. ¿Qué más? En el giróscopo, nosotros vamos a tener un torque que va a provocar ¿qué cosa? El cambio de qué? Del momento angular. Ya, nosotros el día jueves creo que, o el día martes, yo le indiqué que, ¿sabes qué? La sumatoria de momentos con respecto a un eje que pasa por O era igual al momento de inercia con respecto a O y aceleración angular. Pero esta ecuación, que nosotros la trabajamos así, ya en realidad este término era delta L con respecto a delta T. Entonces, cada vez que tú tengas un momento externo, te va a generar ¿qué cosa? Un cambio del momento angular. Ya. Ahora, en este sistema, como tal, momento angular inicial tiene, si se dan cuenta que tenemos el disco girando, ¿no? Entonces, si el disco gira, es porque tiene momento angular. ¿Ya? Acuérdense que hay dos formas de sacar momento angular. Una con la masa puntual, ¿ya? Y otra, si tienes un cuerpo, pues tienes el momento de inercia y la velocidad angular. Entonces, el momento angular, si lo miramos desde este lado, ya podemos notar que es un movimiento en sentido antihorario, ¿ok? Es decir, si es antihorario y si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a dar cuenta que va en este sentido, ¿no? Hacia el eje de las X, si tomamos como de referencia este plano. Si tomamos como referencia acá Y, acá X y acá Z, positivo. ¿Ok? Entonces, la velocidad angular del disco va a tener dirección en K positivo, ¿no? ¿Ok? Y esta sería la magnitud como tal. Ya, muy importante saber para dónde va nuestra velocidad angular. Porque si no sabemos para dónde va, podemos equivocarnos en el sentido de la velocidad de precesión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si gira antihorario u horario? ¿Ok? A ver, por ejemplo, aquí ya te dicen, si tú miras desde acá, desde arriba, ya, esta velocidad tú la notarías en sentido, déjame ver, en sentido antihorario, sí, antihorario, ¿ok? Si lo miras desde arriba. Es decir, ¿y por qué sucede esto? Porque ya el cambio que va a recibir el momento angular, este L igual a
momento de inercia W, siendo W un vector, ya va a ser provocado por un torque. Entonces, ¿quién ejerce torque? Sería el peso. El peso del disco me genera un torque, ¿ya? Entonces, bueno, aquí es el pivote. Entonces tenemos un radio. Bueno, no sería un radio, sino sería una distancia más que todo, ¿ok? Entonces, si hacemos, la distancia está desde acá hasta acá, es decir, R va a ser un vector con dirección en Y, ¿no? Entonces vamos a poner R, simplemente es la magnitud y esta es la dirección. Ahora, el peso del disco va a tener una dirección, ¿dónde? En menos J, ¿no? En menos, espérate, menos J, ¿ya? Y aquí ponemos la magnitud. Chévere. Si hacemos R, producto cruz, el peso del disco, ya nos va a dar ¿qué cosa? El momento con respecto a O. Ya, es como un vector esto. Entonces, si ustedes no saben cómo aplicar la regla de la mano derecha, pueden aplicar este truco donde vamos a poner aquí I, J y K. Por ejemplo, acá tenemos I, producto cruz, menos J, ¿no? Entonces, este menos, vamos a colocarlo acá, menos, ¿ya? Y vamos nomás a hacer I, producto cruz, J, ¿ok? Entonces, I, J me da K. Entonces vamos a tener menos K, ¿ok? Menos K. ¿Ya? Y acá nomás ponemos la magnitud como tal, es decir, vamos a poner R en magnitud, y vamos a poner el peso, es decir, masa del disco por gravedad. Ya simplemente la magnitud. Ahora, entonces, este momento externo, si se dan cuenta, apunta ¿dónde? En menos K. ¿Dónde está menos K? Si yo tomo este sistema de referencia, menos K está para este lado, ¿no? Para esta dirección. Por lo tanto, sería más o menos para acá. Si ustedes lo ven en 3 dimensiones, pues sería mejor que lo vieran de esa forma, ¿ya? Entonces, por eso es que esto va a girar de forma antihoraria. Ya, ahora, si el sistema, por ejemplo, estuviese del otro lado, ya cambiaría un poco las cosas. Porque el radio estaría en menos I. O sea, es decir, si tú tuvieras tu disco, por ejemplo, ya que yo dibujo horrible, déjame ver si lo puedo hacer mejor. Por ejemplo, si tuvieras tu disco acá, ¿ya? Entonces, ahora, el R estaría en menos I. Entonces te cambiaría el sentido de qué cosa? Del momento. Ahora estaría en K. ¿Ya? Igualmente giraría en forma antihoraria. Pero con mucho cuidado porque a veces no sucede lo mismo. ¿Ya? Ahora, encontramos el primer paso, ¿ya? Para este tipo de problemas o ejercicios, es encontrar, ¿ya? La dirección del momento, para tener una idea, más que todo, del momento con respecto a O. Ya, ese es el primer paso. Ya, entonces, a partir de este paso, tú vas a conocer cuál va a ser la velocidad de precesión, si antihorario u horario. ¿Ok? Y siempre lo mires desde arriba. O sea, siempre tu forma de ver este sistema va a ser desde arriba para considerar antihorario u horario. En este caso, si lo miras arriba, sería antihorario. Entonces, con el paso 1, conoces la dirección de la velocidad de precesión, ya que lo vamos a representar como omega. Creo que hay unas preguntas, ya reviso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les dije que esto es antihorario, pero si lo quieren poner como vector, tendría que ser así, que la velocidad de precesión como vector, ya, va a tener, bueno, su magnitud, ¿no? Y si es antihorario, estaría apuntando ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Ok? Pero hacia arriba, si yo tomo este plano, sería en J, positivo. Es decir, más J. Ya, y esta es tu velocidad de precesión en la dirección más J. Ok, algo muy particular con estos sistemas que giran es que el eje de rotación siempre coincide con la dirección de la velocidad angular. Ok, es decir, si tú tienes esta velocidad angular de precesión, ya si te das cuenta va en más J. Ya, ahora, si yo te digo cuál es el eje de rotación de este sistema,
ya, vamos a borrar para que se pueda notar. Entonces, el eje de rotación es este, si te das cuenta, ¿no? Que es este. ¿Y en qué eje está? En el eje de las Y. Ahora, si nosotros consideramos la velocidad angular del disco, ¿cuál es su eje de rotación? Acá, en el eje de las X. Por lo tanto, la velocidad angular, bueno, acá puse K, no sería K, sería del eje de las X. Creo que eso me dijeron, ¿no? En el chat. Sería I. ¿Ok? Listo. Ya, pues eso sería el primer paso, más que todo para saber qué pasa en los giroscopios. El segundo paso es calcular, ya, es calcular cuantitativamente cuánto vale la velocidad de precesión. Ahora, tiene una demostración, tiene una base, obviamente, como todo. No lo voy a hacer acá. Quiero pasar este tema un poco más rápido, pero es igual a, vamos a poner distancia, el peso del disco sobre el momento de inercia del disco, ya, multiplicado por la velocidad angular del disco. Ok, es decir, vamos a tener tres parámetros que van a depender de mi forma del disco, ya, y va a depender de la velocidad angular que lleva el disco. Ya, y esta distancia, se preguntarán, ¿qué es? Bueno, esta distancia es desde el pivote hasta el centro del disco como tal. ¿Ok? Entonces, numéricamente, nosotros podemos calcular la velocidad de precesión, ¿ya? Con esta formulita. Ahora, te preguntan, Simón, si te preguntan, ¿ya? Además, aquí puedes tener algunas bases, puedes interpretar algunas cosas. Por ejemplo, que mientras aumenta el momento de inercia del disco o la velocidad angular del disco, este va a disminuir. Es decir, puedes conocer qué es inversamente proporcional a la velocidad de precesión y que es proporcional a la velocidad de precesión. ¿Ya? Entonces esas preguntas son bastante comunes en control de lectura. En los ejercicios, prácticamente te preguntan cuánto va a ser la velocidad de precesión. Así, lo máximo, lo máximo. O te preguntan la dirección. Ese también es lo máximo. Bueno, aunque esto es común, la verdad, pero calcular es bastante raro que te pidan. Ahora, vamos a ver unos videos que yo estaba viendo, ya, que explica este fenómeno. Ahora, déjame poner en YouTube. Dice Jordi. Hola. Bueno, no, Jordi no dice hola, sino Ana. Hola, ¿cómo estás? Jordi dice que tiene miedo, no se quiere ir. No tengas miedo. A ver, este video es del profesor Dick. Ya lo estaba viendo, hasta le di like. Espero que me suba el sueldo. Bueno, explica el fenómeno, de hecho lo demuestra dónde sale la fórmula. Ya lo explica chévere, yo considero que sí. Aunque toma de libros, si ustedes leen el libro, prácticamente ya saben la explicación. ¿Ok? Ya, y pues llega al mismo resultado acá. ¿Ok? Este resultado es lo importante de la demostración. Este es esta P, bueno, déjame, acá sería mejor. R, el peso, momento de inercia, la velocidad angular del disco. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, ya, yo les invito porque también explica un poco de por qué los biciclistas, perdón, no se caen al momento de estar un poco haciendo, ¿cómo es? Una curva, cuando están en una curva, ya, y más o menos como que se caen, ya, pero nunca tocan el suelo. Entonces, eso es gracias al momento angular. Me voy a conectar, si no, se me descarga esta vaina. Ya, ¿qué más? Ahora, otro video que les recomiendo. Yo les voy a pasar estos videos, ¿ok? Es de este man, que es un español, ¿ya? Y es muy bueno, de verdad, que es demasiado bueno. El man se toma como un mes para realizar cada video. Entonces, el man te explica todo. Por ejemplo, acá me gustó esta demostración que tuvo. A ver, ¿qué me dice la people? Échele ganas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 80 este parcial? Eh, yo creo que probabilidad sí hay. Pero si el primer parcial no sacaste bueno, el segundo parcial es más jodido. Pero bueno, eso te lo digo
en realidad. Pero si quieres que sea positivista, pues vamos, tú puedes. Bueno, entonces, por ejemplo, acá el man explica la conservación de momento. Ya, sí, sí. Entonces, cuando el momento de inercia cambia, ¿qué sucede? Acuérdense del patinador, ¿no? Mientras tengo los brazos extendidos, ¿qué va a pasar? Tengo un momento de inercia alto, ¿ok? Entonces la velocidad angular como que es menor. En cambio, si recojo los brazos, disminuye el momento de inercia, por lo tanto giro más rápido. ¿Ya? Entonces con este aparatito, el man lo explica, gira un poco lento, ¿ya? Entonces cuando cambia el momento de inercia, gira más rápido. ¿Ok? Entonces, bueno, el man se toma bastante y gira y explica el giroscopio también. Ya, entonces, bueno, los invito a que vean este youtuber. Es famoso, de hecho. Explica de física, o sea, pura física, pura física. Y te hace amar la física mecánica. Ya, bueno, vamos a andar un poquito nomás para que les quiero... Bueno, sacó electricidad a partir de la atmósfera. Ya, en física 2, los que van a ver, pues van a conocer un poco más de eso. Pero sí, súper chévere. Se pone a hacer tonteras este man. Ya, bacán. ¿Qué más? Les tenía otro video. Creo que era este, Simón. Este también es bueno. Explica el fenómeno. Ya lo explica con una animación donde se entiende mejor. Casi en el libro creo que lo explican, o los profesores, de que el momento angular persigue el torque. ¿Ya? ¿Y por qué hace eso? Bueno, esta animación lo pueden notar. Ya, ok, deja que el man ponga play. Ya, bueno, aquí tenemos el momento angular, ya, gracias a la velocidad angular de esta rueda, y tenemos el torque. Entonces, bueno, ahí te explica que el torque va a ser igual a delta L sobre delta T. Ya, y bueno, espero que ya ponga play. Entonces, si se dan cuenta, el momento angular es como que persigue, pero nunca va a coincidir con el torque. Ya, lo persigue y siempre forma 90 grados. Ah, eso es importante. Siempre forma 90 grados. Ya, y ya, pues entonces esta animación también lo puede un poco eh, entender. Bueno, esto lo hacemos en clases, si estuviéramos en presenciales, ya, y es chévere. De hecho, sí hay algunas cosas que se hacen en presencial que donde tú puedes ver la física como tal. Bueno, nada, entonces eso es la promoción de YouTube, ¿ya? Bueno, y este más un crack, César Izquierdo, la verdad que sí. Listo, ahora regresamos a la realidad de nosotros. Entonces, bueno, vamos a hacer las preguntas que les tenía preparado en Word, ¿ok? Ya, a ver si hay preguntas, a ver qué dicen en el chat. Fin de espacio publicitario, exacto. Tú sí sabes, Francisco. No, no voy a borrar, mejor. Ya, ahora, ya que ustedes son pros, porque veo que en el chat me estaban reclamando que no, que yo voy por hidroestática, entonces vamos a ver si hacen bien estas preguntas. Ya, así que ustedes la van a desarrollar, pero conmigo. Ya, tú sabes, ¿no? Somos la ECA Family. A ver, el giróscopo, ya, este es el giróscopo. Ah, otra cosa, acá el sistema es Z arriba, Y y X. Ya, una cosa interesante, ya, yo no lo sabía hasta tercer semestre, ya, o sea, no lo tenía como que en mí, intrínseco, ya, de que uno no puede poner el plano como le dé la gana. Es decir, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Acá voy a poner X, no, vamos a comenzar con algo equivocado. Ya, esto es curiosidad y tienen que saber si son ingenieros, si van a ser ingenieros. A ver, por ejemplo, yo no puedo hacer que X positivo sea a la izquierda, ya, Y positivo sea arriba, y este Z positivo sea salido de la página. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te va a incumplir lo que sería el producto cruz. La regla del producto cruz dice que I, producto cruz, J, te debería dar más K, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, si ustedes hacen la regla de la mano derecha de I en J, te da esta dirección. Bueno,
no te va a dar, ya, si quieres lo puedes intentar, sino el eje del positivo tiene que estar de ley acá, para que te dé efectivamente Z hacia acá, salido de la página. Entonces, uno no puede hacer lo que le da la gana cuando pone un plano, ¿ok? Uno no lo puede hacer. Yo antes lo hacía, pero eso es algo o sea, es tan común, pero casi no se sabe. Entonces, si se dan cuenta, si yo hago X, producto cruz, perdón, Y, producto cruz J, sí me da arriba. Entonces, esta configuración está muy bien. Ya, nada más un dato curioso. Si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben. A ver, bueno, vamos a tener una rueda, la misma que gira con una rapidez angular constante. Es decir, que la velocidad angular de la rueda va a ser a una constante, k. Ahora, si está girando de esta forma y lo miramos desde acá, es el sentido antihorario, si se dan cuenta, es antihorario. Por lo tanto, si es antihorario, hacen regla de la mano derecha y apunta hacia dónde? La velocidad angular, hacia y, ¿verdad? Apunta hacia y. Entonces, este sería el vector angular de la rueda. Ya, chévere. Bueno, me dice que tanto el radio como la masa del disco aumentan el doble. Ahora, entonces, el radio del disco va a ser igual en un futuro a 2 veces el radio del disco. Y la masa también, creo. La masa del disco en un futuro va a ser igual a 2 veces la masa del disco. Pero la velocidad angular se va a mantener. Entonces, bueno, nos preguntan, ¿cómo cambia la magnitud de la velocidad de precesión? Y nada, como yo les dije, aplicas, ya sea, te preguntan la dirección o te preguntan la magnitud de la velocidad de precesión. Y aplicamos la fórmula. La velocidad de precesión, ya que sería omega, perdón, sería omega, va a ser igual, acuérdense, la distancia del pivote hacia el centro de la rueda o del disco, multiplicado por, aquí es el peso del disco, ya, y esto dividido para el momento de inercia del disco, multiplicado por la velocidad angular del disco. Entonces vamos a hallar el presente y luego el futuro. Sí, vamos a hacer parkour acá. Entonces, la velocidad angular inicial va a ser igual a, sería D masa del disco por gravedad sobre el momento de inercia del disco, que lo podemos, como una rueda, ya, déjame ver si lo podemos considerar como un disco. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Entonces vamos a poner un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Ahora, esta velocidad angular, la velocidad angular inicial como tal. Entonces nos vamos al futuro y tenemos que la velocidad final va a ser la distancia, porque no ha cambiado, de aquí a acá no ha cambiado. El peso sí cambió, porque me dicen que ahora vale el doble. Por lo tanto, es 2 veces masa del disco por la gravedad. Sobre, vamos a tener que el radio va a aumentar. Entonces, si el radio aumenta, vamos a tener que un medio, 2 veces la masa del disco, ¿ya? Y acá vamos a tener doble radio. Es decir, vamos a tener 4 veces el radio del disco al cuadrado. Y este W no va a cambiar. Por lo tanto, vamos a, bueno, se simplifica este, y nos queda un cuarto de la distancia, la masa del disco por la gravedad sobre el momento de inercia inicial y W inicial, ¿ok? ¿Esto qué es? Es el momento de inercia inicial. Entonces, más o menos los pongo así para poder comparar. Ya, esto es el momento de inercia inicial. Entonces, vamos a tener que la velocidad de precesión va a ser un cuarto. ¿Ya? Bueno, entonces esto está mal. ¿Se reduce a la mitad? No, sino se va a reducir a la cuarta parte. Entonces la respuesta es C. No es un medio. Déjame ver. No. No, porque te estarías comiendo este cuarto.
¿ya? A ver, este un medio de acá, a ver, este un medio de acá, ya es el mismo un medio de acá. Entonces no puedo simplificar este 4 con este un medio, ya, porque un medio multiplicado por la masa y el radio al cuadrado me da el momento de inercia. Entonces simplemente saqué este 4 como un cuarto, nada más. Ajá, exacto, Jordi. Bueno, la respuesta es esta. Ahora, bueno, les dije que les iba a preguntar, pero bueno, me emocioné un poquito. Esta sí les voy a preguntar a ver qué tal. En la figura vamos a tener un giróscopo. La velocidad angular de precesión es mucho menor a la velocidad angular del disco. Es decir, que si la velocidad angular, por ejemplo, es igual, no sé, qué sé yo, a 100 radianes por segundo, o si lo quieres ver de alguna forma, vamos a poner a 20 RPM, revoluciones por minuto, ya, la velocidad que va a tener la precesión es mucho menor. Va a ser como, no sé, 20 veces menor, algo así. Bueno, entonces me dice, entonces, es cierto que si yo duplico el radio de la rueda, la velocidad de precesión se va a reducir a la mitad. Entonces, esto me indica, ¿sabes qué? Calcula la velocidad de precesión final si yo duplico el radio. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad final, pero de precesión, en este ejercicio va a ser igual final a la distancia que no cambió, de acá al pivote, al centro no ha cambiado, la masa no cambió, la masa del disco no ha cambiado. Ya. Ahora, alguien se pregunta, o alguien quizás se pueda preguntar, pero si yo varío el radio, la masa va a variar. Ya. Y si la densidad se mantiene constante, sí, pero no te lo dice. ¿Ok? Entonces es obvio, por ejemplo, si yo te digo, oye, si yo no duplico, si no hago 10 veces el radio, ya, que o sea, el radio final va a ser 10 veces más grande, entonces yo te pregunto, la masa se mantiene constante y la vida real no es así. Es decir, te doy un disco pequeño y te doy uno más grande con la misma densidad y obviamente va a pesar más. Es decir, que el radio está directamente relacionado con la masa de un disco en la vida real, ¿ok? A no ser que la densidad no sea igual, es decir, que sea distinto material. ¿Ok? Te entregan primero un radio de, no sé, 20 centímetros de un material al acero, por decir. ¿Ya? Y luego te aumentan el radio, pero te compensan ese aumento de radio por un material más liviano, como, no sé, plumafón o cualquier otro material que pese menos que el acero. ¿Ok? Sí me explico, ¿no? Pero en la vida real sí estaría... o sea, en la vida real tú preguntarías, ¿y la densidad es constante? Esa es la pregunta. Ya, pero como nosotros no consideramos muchas cosas y no nos cuestionamos mucho, que deberíamos, además estamos en física 1, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tener ese pensamiento crítico. Bueno, entonces la masa es constante, gravedad, ya, acá tenemos un medio de la masa del disco. Ahora, el radio del disco es el doble, ¿no? Entonces vamos a tener 4 veces el radio del disco al cuadrado, ¿ya? Y me falta la velocidad angular de precesión. Todo esto es igual a la velocidad de precesión inicial, es decir, a un cuarto de la velocidad de precesión inicial. Por lo tanto, no disminuye la mitad, sino disminuye una cuarta parte. Entonces la A no es verdadero. Vamos a analizar la B. Somos como Kinder. Exacto, sí, se podría decir que son como Kinder. Ya. Oye, oigan, pero no se crean, porque bueno, los que son de carreras como de la FIMCP, los que son de, ¿cuál carrera más? Los de la FIC ya no ven mucha física mecánica, pero los de FIMCP ven hartísimo. O sea, los ingenieros de materiales, mecatrónico, mecánica ves full, o sea, física mecánica. Si no la pasas bien y estás estudiando física mecánica, pues F. ¿Ya? Entonces, es muy importante, apréndase porque de verdad que sirve. Me sirvió a mí en 2 materias saber muy bien esto.
¿ya? Y cálculo de una variable, también apréndanse fundamentos de programación, es bacán, y la educación de computación, más. Van a utilizar Python, de hecho, van a utilizar Python en métodos numéricos o análisis numérico, y van a usar Python en proyectos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? El primer semestre es vital, literal. Bueno, vamos a analizar literal B. Me pregunta si el momento angular en el eje Z va a ser despreciable en comparación con el momento angular de la rueda. Entonces, a ver, ¿qué me quiere decir eso? Les voy a dar como un pequeño resumen. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Cómo interpretar eso? A ver, cuando tenemos momento angular de algo, ¿no? Siempre lo medimos con respecto a un eje de rotación. ¿Sí o qué? Esto no es nuevo, ya lo saben, ya lo he dicho bastante. Entonces, este momento angular que tiene el disco está apuntando hacia acá. Pero si esto va a rotar, déjame ver si de qué forma rota, va a ser esto, ¿no? Ok, más o menos así. Entonces vamos a tener un momento angular hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es de manera antihorario, perdón, va a ser hacia arriba. Va a haber un momento angular asociado con ¿qué? Con este eje de rotación. Entonces, la pregunta que me hacen es que si este momento angular asociado con el eje Z, con el eje de rotación eje Z, va a ser mucho o poco en comparación con la velocidad angular que tiene este. Perdón, el momento angular que tiene con respecto a este eje de rotación, es decir, este momento angular. ¿Cómo va a ser la comparación entre las magnitudes? Ya, ahora, todo está en este hecho. Yo lo marqué acá. Si la velocidad angular ya del disco es mucho más grande que la de precesión, entonces vamos a tener un momento angular chiquito. Vamos a tener un momento angular pequeño. Por lo tanto, esta sería la verdadera. ¿Ok? Porque va a ser casi despreciable por esta condición de problema. Verdadera. Igual vamos a analizar la C, a ver si se nos escapa algo. El literal C. Si yo cambio la masa del disco, cambia también la velocidad de precesión. Y bueno, no sucede eso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la masa tengo arriba y la masa tengo abajo. Es decir, yo puedo hacer esta simplificación. Entonces no va a variar. Entonces la C no es correcta. La C no es correcta. La D, no existe momento angular en el eje Z. Ya, mira, ya cuando te dice que no existe, ya está mal, porque sí existe. Es despreciable, sí, pero existe. Ya que el momento de torsión, bueno, lo demás ni siquiera tiene valor. Ya, el literal E, existe momento angular en el eje Z, ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. Entonces, sí existe, esto está bien. Pero lo que sigue luego no está bien. Ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. No, sino que va a existir porque tu velocidad de precesión va a ser, en este caso, en el eje de las Z positivo. ¿Ok? Pero no, esto que te pone en el momento de torsión está a lo largo del eje X, pues no. De hecho, y además está mal lo que te dice, porque el momento de torsión está a lo largo de ¿qué eje? Del eje Y. ¿Ok? Vamos a tener un momento de torsión acá. Entonces, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, el literal E. Literal B, la correcta. ¿Ok? Esto toma un examen, así mismo. Preguntas donde tienes que analizar, calcular y ya está. Giroscopio no es tan difícil. Porque te preguntan estas